Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. Seguimos analizando los diferentes tipos de datos que podemos trabajar en Access para los campos, y hay algunos que realmente son muy sencillos, que no tienen demasiados misterios. Por ejemplo, voy a trabajar con un tipo de datos que es datos adjuntos. Nótese que las propiedades de campo son solo dos: títulos, por ejemplo, este será para incluir los cuestionarios, y si es requerido o no. Yendo a la vista hoja de datos, veremos que aparece una nueva columna, en realidad un nuevo campo, con un clip, que es la clásica imagen de Windows para adjuntar archivos. Si hago doble clic sobre ese clip, desde aquí puedo agregar un dato adjunto. Por ejemplo, uno de los cuestionarios de Word. Podría agregar más. Y seguir agregando. Voy a seleccionar aceptar aquí y veré que aparece un 2 entre paréntesis en este registro para este campo, porque he agregado dos datos adjuntos. Por ejemplo, en el caso de Excel voy a agregar uno solo y veremos que aparece solo uno. Al hacer doble clic sobre estos clips que vemos aquí, no se abrirá inmediatamente el dato que hemos adjuntado, sino que se abrirá el cuadro de diálogo datos adjuntos para mostrarnos cuál dato adjunto queremos abrir, quitar. Y esto es porque podemos, como hemos visto, tener varios datos adjuntos en un solo campo. Desde aquí podría seguir agregando. En el caso de tener varios, como este caso, puedo seleccionar uno o el otro para abrir, quitar, etcétera. Decía que hay tipos de datos que son de muy sencillo manejo. Por ejemplo, ya hemos trabajado con texto corto y largo, con autonumeraciones, el primero que usamos, con fecha y hora. Con número, bueno, podemos almacenar un dato de tipo numérico. Moneda, son datos muy sencillos. Aquí, básicamente, lo que estaremos dándole es un formato. Por ejemplo, si yo ingresara un campo en el que quiero trabajar con un tipo de datos de moneda, cuento con algunas propiedades, por ejemplo, en el caso de formato, qué tipo de moneda quiero utilizar, la cantidad de decimales, definir un título, si es requerido o no, pero realmente es un tipo de dato muy sencillo que no, no tiene demasiados misterios el manejo. Nosotros aquí podremos poner un precio, voy a poner un valor cualquiera, y Access lo convertirá al formato monetario. Por el contrario, si no pongo un valor monetario, Access me marcará el error. El valor que ha especificado no coincide con el tipo de datos moneda de esta columna. Puedo especificar un nuevo valor, convertir los datos de esta columna en el tipo de datos texto, es decir, cambiar puntualmente esta columna a tipo de datos texto. Volviendo a la vista de hoja de diseño y a los diferentes tipos de datos, si no, ya lo hemos trabajado, objetos OLE, datos adjuntos también, hipervínculo también, un tipo de dato muy sencillo. Desde donde tengo algunas propiedades para trabajar, pero yendo a la vista hoja de datos, veré que aquí puedo escribir, por ejemplo, el contacto, supongamos, de soporte, y nótese cómo Access lo está convirtiendo a un hipervínculo. Subrayándolo,
como suele hacer cualquier programa del paquete Office con los hipervínculos, y dándome la posibilidad de que con un simple clic puedo abrir mi programa de correo electrónico predeterminado para enviar un mail a la dirección que yo he especificado. Lo mismo sucedería si yo coloco una página web. Clic sobre el vínculo y se abrirá, en este caso, la página del sitio. En lo que respecta a tipos de datos, ya hemos trabajado con los diferentes tipos de datos que poseemos, incluso con asistente para búsquedas, y veamos calculado, el que permite crear un campo que almacena el valor de un cálculo. Si vemos desde la vista hoja de datos, podría ingresar un nuevo campo al que llamaré envío. Le voy a dar un tipo de datos moneda. Lo voy a poner justo inmediatamente bajo el campo de precio. Y voy a rellenar aquí unos datos. Una numeración cualquiera. Volviendo a la vista hoja de diseño, voy a crear un nuevo campo con un tipo de datos calculado. En el cuadro de diálogo generador de expresiones, puedo escribir una expresión para calcular. Aquí nos dan unos ejemplos muy sencillos. Y es muy sencillo el cálculo que utilizaremos, ya que necesitamos que cursos envío, el campo cursos envíos, se sume al campo cursos precio para darnos el total. Hago un doble clic sobre el campo y aparecerá en el espacio para expresiones para calcular. También podría ingresarlo manualmente. Por ejemplo, aquí puedo poner el más y hacer un doble clic luego en cursos precio. También podría trabajar con funciones incorporadas, y aquí tengo toda la variedad de funciones con las que puedo trabajar. Cuando he terminado de escribir mi expresión para calcular, aceptar. Vamos a ir a la vista hoja de datos y aquí veremos cómo Access realiza el cálculo. 500 más 20 es 520. Si ingreso otro valor, igualmente hará el mismo cálculo.